Hola, ¿qué tal amigos? En este video vamos a hablar acerca de la acción de tutela. ¿Qué es la acción de tutela y para qué sirve? La Carta Política está basada en los derechos fundamentales de la persona humana y para su amparo estableció como mecanismo de protección la acción de tutela, consagrada en el artículo 86 del Estatuto Superior. La tutela protege los derechos constitucionales de los ciudadanos del territorio colombiano, permitiendo en que frente a un eventual caso de que un derecho fundamental se vea amenazado y no exista otro mecanismo de defensa o protección, cualquier persona pueda acudir ante un juez de la República, solicitando su salvaguardia, mediante una demanda sencilla en la cual se indique los derechos vulnerados o que se encuentren en riesgo, vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o privada. No se requiere de un abogado para interponer la acción de tutela. El ciudadano o ciudadana, si no sabe escribir ni leer y además no conoce la manera como redactar la demanda, puede acudir a los diferentes entes del Ministerio Público como son la Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, personerías, consultorios jurídicos de las universidades, incluso ante el mismo juez. El decreto 1382 de 2000 estableció unas reglas de reparto. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional serán repartidas para su conocimiento en primera instancia a los tribunales superiores de distrito judicial, administrativos y consejos seccionales de la judicatura, a los jueces del circuito o con categorías de tales. Les serán repartidas para su conocimiento en primera instancia las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad pública del orden departamental. ¿Qué debe contener la acción de tutela? Mediante el decreto 2591 de 1991 se reglamentó la acción de tutela. Esta, una vez presentada ante el juez, cuenta con un término de 10 días para proferir el fallo, el cual deberá contener: primero, nombre del solicitante; segundo, sujeto o sujetos de quien provenga la amenaza o vulneración; tercero, el derecho tutelado; cuarto, la orden y la definición precisa de la conducta a cumplir con el fin de hacer efectiva la tutela; quinto, el plazo perentorio para el cumplimiento de lo resuelto, que en ningún caso podrá ser de 48 horas. Sexto, cuando la violación o amenaza de violación derive de la aplicación de una norma incompatible con los derechos fundamentales, la providencia judicial que resuelva la acción interpuesta deberá además ordenar la inaplicación de la norma impugnada en el caso concreto. En caso de que el fallo sea adverso al demandante, éste podrá impugnarlo ante el superior. En pocas palabras, podrá apelarlo, para que éste revoque o confirme. Todos los fallos de tutela deben ser remitidos a la Corte Constitucional para su eventual revisión, la cual dispone de un término de 30 días para seleccionar la sentencia, en virtud de lo dispuesto por el artículo 33 del decreto 2591 de 1991, que indica: cualquier magistrado titular o directamente el Procurador General de la Nación o el Defensor del Pueblo podrá insistir en la selección de una o más tutelas para su revisión. La tutela ha sido un gran logro para los ciudadanos, ya que pueden defender sus derechos fundamentales, la cual no debe poseer ninguna limitación, ya que sin la tutela no tendríamos cómo hacer efectivo el goce de nuestros atributos esenciales, como son a la vida, al trabajo, educación, al mínimo vital y a la salud, que sea elevado a derecho fundamental. En un Estado social democrático de derecho se debe contar con un mecanismo de protección, donde podamos hacer respetar nuestros derechos de aquellas personas que los están vulnerando. En materia de tutela, la Corte Constitucional ha proferido múltiples jurisprudencias que hace precedente constitucional cuya finalidad es hacer que sea fuerza vinculante. Ha resaltado el respeto por el precedente, es decir, por decisiones previas que deciden casos con similitud al que ocupa el juez en su momento, siendo un imperativo del principio de igualdad de trato en la aplicación de la ley, una vía para asegurar determinado grado de seguridad jurídica por parte de los jueces y un instrumento para garantizar la unidad del ordenamiento jurídico. ¿Qué son los derechos fundamentales? De acuerdo con la sentencia T-419 del 17 de junio de 1992, los derechos fundamentales son los que corresponden al ser humano en cuanto tal, es decir, como poseedor de una identidad inimitable, caracterizada por su racionalidad, que le permite ejercer sus deseos y apetencias libremente. Entre ellos, y con diferente modo de aplicación, podemos enumerar los siguientes: derecho a la vida, a la integridad personal, a la igualdad, al reconocimiento de personalidad jurídica, a la intimidad, a la habeas data, al libre desarrollo de la personalidad,
a la libertad personal en todas sus formas, a la libertad de conciencia, de expresión y de información y de cultos, a la honra y buen nombre, el derecho de petición, de libre circulación, al trabajo, a la salud, la libertad de escoger profesión y oficio, a la enseñanza, aprendizaje e investigación y cátedra, al habeas corpus, al debido proceso, a no ser sometido a sanciones de destierro, prisión perpetua o confiscación, al asilo en los términos previstos por la ley, a la libertad de reunión y manifestación y a los derechos políticos. ¿Están todos los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución? No se encuentra determinado taxativamente cuáles son los derechos fundamentales, pero sí establece algunos en el capítulo primero del título 2 de la Carta, aunque no sería correcto establecer que únicamente estos tienen carácter de fundamental. Entonces, ¿cuándo un derecho es fundamental? La sentencia T-451 del 10 de julio de 1992 establece que no se puede determinar sino en cada caso concreto, atendiendo tanto a la voluntad expresa del constituyente como la conexidad o relación que en dicho caso tenga el derecho con otros derechos indudablemente fundamentales y o con los principios y valores que informa la Constitución. ¿Qué características distintivas ofrece la acción de tutela? La acción de tutela es subsidiaria o residual, porque solo procede por regla general cuando no se dispone de otro medio de defensa judicial. Inmediata, porque su propósito es otorgar sin dilaciones la protección solicitada. Sencilla o informal, porque no ofrece dificultades para su ejercicio. Específica, porque se contrae la protección exclusiva de los derechos fundamentales. Eficaz, porque en todo caso exige del juez un pronunciamiento de fondo para conceder o negar el amparo del derecho. Preferente, porque el juez la tramitará con prelación a otros asuntos, salvo la acción de habeas corpus. Los plazos son perentorios e improrrogables. Sumaria, porque es breve en sus formas y procedimientos. ¿Cuándo proceden las acciones de tutela? Procede cuando un derecho fundamental ha sido vulnerado o amenazado por la acción u omisión de una autoridad pública o de ciertos particulares de manera excepcional. ¿Cuándo no proceden las acciones de tutela? La acción de tutela no es procedente cuando existen otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el habeas corpus. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia, salvo para evitar un perjuicio irremediable. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto. Bueno amigos, este ha sido el video acerca de la acción de tutela. Espero les haya gustado y haya servido para enterarlos un poco acerca de este mecanismo de protección de nuestros derechos. No olviden dar like al video, dar clic a la campanita de las notificaciones y suscribirse a su canal Canela Mental. Chao, chao.